año de 1968, el mundo estaba inmerso en el contexto de la Guerra Fría. La juventud se identificaba con ideas de progreso y libertad. Era una época en la que la existencia del bloque socialista estimulaba revueltas juveniles en contra del conservadurismo. En Estados Unidos, se protestaba para frenar la guerra de Vietnam y por los asesinatos de los líderes Martin Luther King y Robert Kennedy. Entonces había también una visión idílica y un tanto utópica, y ese inconsciente colectivo juvenil de que podía cambiarse el sistema represivo, autoritario, de tipo capitalista, que curiosamente también tiene nexos con movimientos, ahí sí, propiamente juveniles, como lo fue el hipismo y como lo fue el movimiento beat en Estados Unidos, con el surgimiento de la música de protesta. También se realizaban movimientos estudiantiles en Japón, Francia, Alemania, Italia, España y Argentina, entre otros países. En México, se vivía el denominado desarrollo estabilizador o milagro mexicano, modelo económico que buscaba un desarrollo continuo. Sin embargo, hubo un elevado endeudamiento y un creciente déficit gubernamental. Esto generó un proceso inflacionario. Por momentos, el país gozó de crecimiento económico y financiero. Esto le daba legitimidad al PRI, partido gobernante. Recordemos cómo surge el PRI y cómo va ejerciendo una dominación no solo política. Yo creo que a veces es más grave la dominación ideológica. Entonces, el PRI, mucho de su éxito, yo creo que hasta el 88 y en parte del 94, con el gobierno de Zedillo, se ve claramente la mano dura y el disciplinaje al que son sometidos. Y algún político de esa época decía: el que se mueve no sale en la foto. Esto, que puede parecer una bobada, es parte de la dominación y la jetatura que ejercía el partido político, con una estructura que permitía que esa jerarquía, llegando hasta la del presidente y el famoso dedazo, pues se respetara, y lo peor, que se diera como algo natural. En aquellos tiempos, quien lideraba y ejercía control absoluto sobre la nación era el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Que el mundo estaba determinado por lo que se llamó la Guerra Fría entre el bloque comunista y el bloque capitalista. Y Díaz Ordaz y el gobierno del PRI que él encabezaba era profundamente un gobierno anticomunista, totalmente adherido, totalmente vinculado, inclusive los propios Díaz Ordaz y Echeverría eran miembros de la CIA, eran espías que recibían nómina de la CIA. Esos estaban totalmente alineados con la política de Washington en la Guerra Fría. La clase media era el triunfo de su gobierno y administración, la cual creció de manera importante y era el motor de crecimiento. La causa fundamental fue que en esa época, después de 10 años de grandes represiones que habían comenzado precisamente 10 años antes, con la gran movilización de los sindicalistas de los diferentes sindicatos de México, telegrafistas, telefonistas, electricistas y sobre todo de los ferrocarrileros, que se enfrentaron a una represión tremenda en 58-59. Esa represión siguió durante los 10 años. También incluyó a las universidades, a los estudiantes. Sería precisamente la clase media
la que pondría en jaque a su presidencia, primero por los médicos y luego por los estudiantes. Recordemos que el movimiento del 68 no es nada más de rebeldía juvenil. No. Tiene como antecedentes las huelgas ferrocarrileras, que no fueron de jóvenes. Las manifestaciones y enfrentamientos que tuvieron los médicos, ¿sí? Las pocas oportunidades que teníamos algunos de estudiar. Para Ordaz, una de sus principales formas de trabajo era el orden. Por ello era mencionado de mano dura. En ese sentido, el escritor Jorge Volpi dice al respecto: el orden era pues su única meta, su única obsesión, su único desafío, a cualquier costo. Ya en el 68, un incidente de fútbol el 22 de julio entre la Boca 2 del Instituto Politécnico Nacional y la preparatoria Isaac Ochoterena, incorporada a la UNAM, terminaría en una pelea. El cuerpo de granaderos disolvió la gresca, deteniendo y golpeando a varios estudiantes. 2 días después, el Comité Ejecutivo de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM declaró huelga indefinida. Posteriormente, entre el 26 y el 29 de julio, varias escuelas entraron en paro. Granaderos y el ejército accedieron a varios colegios, entre ellos la Prepa 1. Dichas acciones fueron reprobadas por estudiantes. México sería sede de los Juegos Olímpicos, y a pocos días del evento, el 27 de agosto de 1968, se organizó una marcha al Zócalo de la Ciudad de México. Ahí se insultó por primera vez al presidente Díaz Ordaz. Esto provocó el enojo del mandatario, quien acusó a los jóvenes de querer boicotear el máximo evento deportivo. Díaz Ordaz, con todo su grupo y la casta gubernamental que él representaba, estaban aterrados, estaban verdaderamente con el miedo más grande en su seno, porque pensaban que este movimiento estudiantil de México podría tener las características del que tuvo en Francia unos meses antes, ¿no? En mayo, cuando huelgas estudiantiles, movimientos estudiantiles detonaron una huelga de trabajadores, la más grande huelga que ha habido en la historia del capitalismo. 10 millones de obreros pararon Francia. Entonces, después de 2 meses y pico de movimiento estudiantil, las condiciones en México se estaban dando para que ese movimiento estudiantil pudiera vincularse con obreros y con trabajadores. Esto le aterraba al gobierno, y por más que reprimía, el movimiento estudiantil resurgía. Invadían la universidad y el movimiento se reponía. Invadían el Politécnico y el movimiento se reponía. Decidieron pues el 2 de octubre hacer una masacre para que no hubiera ninguna posibilidad de que pudiera resurgir, renovarse el movimiento, justificando la masacre en el hecho de que una semana después, 10 días después, iban a comenzar los Juegos Olímpicos que se iban a inaugurar aquí en México. El 1 de septiembre, Ordaz, en su informe de gobierno, se refirió al movimiento. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Hay una frase por ahí, en filosofía, acerca de los procesos de dominación y de enajenación, en donde el dominante no se da cuenta de que termina siendo dominado, de que el enajenador no se da cuenta o no toma conciencia de que él también está enajenado. Un poco la metáfora del carcelero y el prisionero,
donde el prisionero sabe que está prisionero, tiene conciencia de que ha perdido su libertad, pero el carcelero no la tiene. Pero el carcelero está tan dominado, tan subordinado como el prisionero. La única diferencia es que el carcelero no tiene conciencia y el prisionero sí la tiene. ¿Qué quiero decir? Que tal vez Díaz Ordaz no se dio cuenta. Los estudiantes tomarían las declaraciones de Ordaz como una amenaza y organizarían un mitin para el 13 de septiembre. Sería denominado como la Marcha del Silencio. La respuesta del gobierno fue violar la autonomía universitaria y ocupar CEU. La renuncia del rector Javier Barros Sierra se manifestaría ante los atropellos del gobierno. El 24 de septiembre, los militares tocaron el casco de Santo Tomás, ocasionando el llamado a una nueva concentración para el 2 de octubre. La tarde del 2 de octubre de 1968, el movimiento estudiantil, autonombrado Consejo Nacional de Huelga, se concentró en la Plaza de las Tres Culturas de la Unidad Tlatelolco para protestar en contra de la represión que ejercía el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz contra estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y otras universidades del país. Yo en 1968 estaba tan comprometido en la lucha política estudiantil de esa época, en la cual la Universidad Nacional Autónoma de México, especialmente el campus de San Ángel, era un hervidero de grupos políticos, era un hervidero de lucha política, de ideologías, de confrontaciones. Y yo en 68 estaba en mi segunda carrera después de haber terminado mi carrera en Ciencias Políticas y Sociales. Me inscribí en la Facultad de Filosofía y Letras para estudiar Historia. Allí me encontró el movimiento en plena actividad académica, pero sobre todo en plena actividad política, porque yo era un activista de tiempo completo de los grupos políticos a los que yo pertenecía, que eran grupos radicales vinculados al movimiento marxista revolucionario que en esa época estaba comenzando a nacer de la corriente trotskista. A la aglomeración se sumaron profesores, intelectuales, familiares, obreros y profesionistas, la mayoría del Distrito Federal, pero también del interior de la República. En la protesta, los inconformes exigían a las autoridades libertad de todos los presos políticos, derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, desaparición del Cuerpo de Granaderos, destitución de los jefes policíacos Luis Cueto y Raúl Mendiolea, indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. Como era habitual, el ejército montó operativos en los alrededores de la Unidad Tlatelolco para vigilar la movilización estudiantil, con el pretexto de que el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores corría el riesgo de ser tomado por los protestantes. Las fuerzas militares incrementaron el número de sus efectivos a diferencia de otras manifestaciones. Alrededor de las 5:30 de la tarde, militares vestidos de civiles, con un guante blanco en la mano izquierda, comenzaron a mezclarse entre los estudiantes hasta llegar al edificio Chihuahua, donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. Yo estaba en un balcón del edificio Chihuahua, el edificio que estaba enfrente de la Plaza de las Tres Culturas. Afortunadamente, porque estaban todos los callejones y las entradas a la plaza estaban ya llenas, me fui a un balcón, no de los principales, porque estaban totalmente ya llenos de gente y no se podía entrar, las escaleras estaban completamente ocupadas. Me fui a un balcón muy lejano del centro del balcón central, y en ese balcón presencié la entrada del ejército y el inicio de la masacre. Los infiltrados pertenecían al Batallón Olimpia, una corporación que fue creada para vigilar las Olimpiadas que se celebrarían días después en México. Minutos antes de las 6 de la tarde,
un helicóptero comenzó a sobrevolar la Plaza de las Tres Culturas. Momentos después, cayeron unas bengalas de la aeronave. Era la señal de que la masacre debía comenzar. Al caer al suelo las bengalas, los integrantes del Batallón Olimpia, que lograron posicionarse en lo alto del edificio Chihuahua, comenzaron a disparar contra los protestantes y militares que vigilaban el mitin. En un principio, no se sabía quiénes estaban atacando, lo que causó cierta confusión entre los militares y empezaron a disparar contra los estudiantes. Una provocación gestada en el propio Ejecutivo de la Nación. El Estado Mayor Presidencial participó directamente en la provocación y el Ejército jugó un papel fundamental e inclusive sin saberlo en muchos aspectos. Estudiantes, padres de familia y profesores comenzaron a correr e intentaron salir de la plaza, pero las Fuerzas Armadas bloquearon los principales puntos de huida. Quienes corrieron con la fortuna de escapar se refugiaron en los edificios aledaños. Eso no fue impedimento para los elementos del ejército, que sin contar con una orden judicial, irrumpieron en los departamentos de la unidad Tlatelolco para capturar a los estudiantes que habían logrado escapar de la masacre. Hasta la fecha, se desconoce la cifra exacta de los muertos y heridos. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz aseguró que fueron solo 20 muertos. Utilizando ese pretexto, realizaron la masacre y en efecto esa masacre sí, fue como una especie de losa, como una tumba, en que ya no se movió nada. Después de esa masacre ya no se movió nada y Díaz Ordaz acabó su gobierno como si México fuera un gran sepulcro. La represión del 68 no queda nada más en el 68. Recordemos que en 71, el famoso Jueves de Corpus, el famoso halconazo, es todavía una continuación de la actitud represiva. Y es también parte de un fenómeno que ya se ha venido presentando, de ya no rebelarse abiertamente y violentamente. Se buscan otras estrategias de cambio, se buscan otras formas de participación social. Tal vez el atemorizamiento o el haber visualizado la fuerza brutal que puede tener el Estado hizo cambiar las estrategias y a algunos tal vez nos hizo pensar dos veces antes de hacer una manifestación pública. Ese movimiento cambió la vida de muchos de nosotros. No soy el único. Cientos, miles de estudiantes cambiaron nuestra vida por esa movilización, por esos mártires del 2 de octubre que murieron por luchar por un México más democrático, igualitario, un México justiciero, un México que no sea el que actualmente tenemos, luchando por un México que no es el que actualmente existe, un México que es el México ideal de una renovación completa de nuestro pueblo. Creo yo que ese movimiento nos dio la fuerza y la enjundia, el vigor para ya dedicar nuestras vidas en lo que podamos ser partícipes de esa renovación del pueblo mexicano.